la segunda parte de la roca que viene y no rebota. Y ya les puedo decir a día de hoy que va a haber una tercera parte. Porque me he tenido que parar en poner versículo tras versículo que refuerzan la misma idea. Ok, hay tremenda cantidad de versículos. Tengo aquí en el libro, en este libro de aquí, tengo, a ver, aquí habrá 10, aquí habrá otros 10, 15, 20. Okay, como 45 versículos aquí, y no son solo versículos, sino que son referencias. Hay más versículos, porque una referencia es del versículo 1 al versículo 13, etcétera, etcétera. Y es reforzar la misma idea, la misma idea, la misma idea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que para el minuto 40, al minuto 50, al minuto 60, se van a quedar todos dormidos, porque lo mismo, pero en otras referencias en otros lugares. ¿Ok? De hecho, al final, os vais a dar cuenta que vamos a usar el mismo concepto de la última referencia de la parte 1, pero no de Isaías 2, la vamos a usar de otro libro, Miqueas. Y os vais a dar, o sea, las referencias están por todos los lados. Que sepáis que el libro de Apocalipsis es, digamos, una estructura que está cogida de diferentes partes de la Biblia. Está cogida de Isaías, está cogida de Ezequiel, hay mucho de Ezequiel, hay mucho de Miqueas, de Joel, de Oseas, etcétera, etcétera. Está cogido de todo esto. O sea, si quieres saber más de los caballos de Apocalipsis, tienes que ir a Zacarías. ¿Ok? Si quieres saber incluso de las plagas, hay referencias con Éxodos, etcétera, etcétera. Entonces, con ello os quiero decir que no va a haber todas las referencias porque se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. El concepto es lo que quiero que entiendan, y luego con ese concepto se van a dar cuenta que ustedes mismos, leyendo las escrituras, se van a dar cuenta, mira, si esto ya sabía, mira, esto es lo mismo, está diciendo lo mismo aquí, está diciendo lo mismo aquí, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a comenzar con una oración. Agárrense fuerte a sus asientos y damos comienzo. Muchísimas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocer de tu carácter y por darnos el Espíritu Santo, Señor, para discernir las Escrituras. Te damos las gracias, Señor, porque has dejado joyas y pequeños señales en la carretera para ir observando un poquitito de la superficie de todas las sorpresas y todas las hermosuras que tienes preparadas para nosotros. Lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ya os digo que vamos a ir a una parte 3. Ok, dejarme mirar para compartir. Ok, ahí estamos. La roca que viene y no rebota, parte 2. ¿Cuáles son los conceptos imprescindibles para poder comprender esta parte 2? Bueno, la parte 1. La parte 1 es imprescindible. O sea, no que no vayamos a hacer un pequeñito resumen, pero si el resumen te deja con preguntas, pues las respuestas y las referencias están en la parte 1. ¿Ok? No os podéis imaginar cuántas veces empezamos estudios así, diciendo este estudio es incompleto, este estudio es la parte 1. Por ejemplo, si veis el estudio de Caifás, que lo tenemos aquí listado también, si veis el estudio de Caifás, al principio del estudio digo, esto solo se refiere a la sección de la resurrección especial en particular. Para Apocalipsis 20 y la primera y la segunda resurrección es el siguiente estudio. No os podéis imaginar. Decir eso y comentarios diciéndome, sí, pero ¿qué pasa con Apocalipsis 20? Bueno, si os lo estoy diciendo, que no es el estudio de Apocalipsis 20, era el siguiente. ¿Ok? Entonces, la roca que viene y no rebota, el abismo. ¿Por qué es importante ese estudio? Porque el abismo no es la tierra desierta. El abismo es independiente si la tierra está poblada o desierta. ¿Ok? Entonces tenemos el estudio del abismo.
Y tenemos, en ese estudio sí que tenemos todas las referencias de las escrituras, todas, absolutamente todas, donde la palabra abismo, tanto en griego como en hebreo, se mencionan, todas. Y con todas las evidencias puestas ahí, se puede claramente la Biblia dejar que hable y decir que el abismo no es la tierra desierta, ni siquiera en Génesis 1:2. Caifás, el hombre que murió 3 veces. Ese es un estudio de la llamada resurrección especial y usamos las tres referencias que se manifiestan para ello. Una de ellas es en Daniel 12, cuando dice que muchos serán resucitados para la vida y muchos para vergüenza y condenación. Esa palabra muchos es los muchos. O sea, todos los que están, que son muchos. De esos, muchos irán para un lado y otros muchos irán para el otro lado. Pero en realidad ese concepto de una resurrección especial para unos malos, pero un grupito elegido de malos, entendemos con las referencias bíblicas que no se sostiene bíblicamente. ¿Okay? Tenemos Sodoma, la ciudad que se quemó 2 veces, donde hablamos específicamente, donde nos detenemos más en Apocalipsis 20, especialmente en el versículo 25, donde habla que el resto no viene a la vida hasta que los 1000 años hayan pasado. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando Jesús dice que llegará la hora, no horas, la hora en que todos, no algunos, que están en las tumbas oirán su voz y se levantarán en esa hora, unos para vida y otros para condenación, para desnudez, para vergüenza, para juicio. Hay una separación en esa hora y esa hora es en su venida. La hora que nadie sabe en el día que nadie conoce. Entonces, no hay 2 resurrecciones, una al principio y otra al final del milenio, sino hay una resurrección y una vida. Hay el primer grupo que entra en esa resurrección principal o la que vale o la primogénita al principio del milenio. En el proceso del milenio van gente añadiéndose a la vida porque regresan o son nacidos a la vida y los últimos que quedan de ese proceso no entran hasta que los 1000 años hayan acabado. ¿Pero dónde entran? A la vida. La palabra vida o entrar en la vida es la palabra, lo vamos a mirar un poquito más adelante. El mensaje de los otros 3 ángeles, ¿para qué? Para entender que el concepto de que el juicio, condenación, desnudez, vergüenza, no se refiere única y exclusivamente a un fuego y mucho menos a un fuego literal. ¿Por qué? Porque tenemos el lago de fuego, serán tirados al lago de fuego, pero también serán tirados al lagar. De hecho, el lago de fuego es la manifestación de la ira de Dios. Tirados al lagar son las uvas de la ira de Dios. Y luego nos habla de que las 7 plagas es cuando la ira de Dios será establecida, será puesta. O sea, las 7 plagas es una manera de decirte el pisoteado del lagar. El pisoteado del lagar es una manera de decirte el lago de fuego. El lago de fuego es una manera de decirte el ser comido por los pájaros y ser secado en el aire. O sea, ser secado al aire. Eso es una manera de decirte de estar en la oscuridad rechinando los dientes. Eso es una manera de decirte estar en la cárcel de deuda hasta que toda la deuda sea pagada. En otras palabras, de la misma manera que Jesús te dice en Mateo 13, el reino de los cielos es como un pescador que lanza su red. Ah, lo entendí. Y luego te dices, sí, ¿sabes qué? El reino de los cielos es como un mercader que vende una perla. O sea, que encuentra una perla, perdón. Pero me acabas de decir que es un pescador. Mira, pues ¿sabes qué? El reino de los cielos es como un sembrador. Pero aclárate. ¿Sabes qué? El reino de los cielos es como una persona que encuentra un tesoro.
¿Cómo es el reino de los cielos? El reino de los cielos es Jesús tratándonos de explicar a nosotros, seres humanos que nunca han visto y nunca han salido de esta cárcel, el, el reino de los cielos. Por eso, el lago de fuego es una ilustración de un concepto que se repite con el pisoteado de las uvas. Es el mismo sitio, es el mismo lugar y es la misma tortura, podríamos decirlo. Lo mismo que las 7 plagas, es lo mismo la manifestación de la ira de Dios. Lo mismo de aquellos que son atados de manos y tirados en la oscuridad. Porque no puede estar en la oscuridad y estar en el fuego, no puede estar en el fuego y estar en el lagar. Son diferentes conceptos de una misma realidad. Por eso ese estudio es importante. Y luego una mujer, una prostituta y una virgen. Ok. Cuando vemos en Daniel que la piedra llega, golpea los últimos 10 reyes. De hecho, en Daniel 7 nos da una amplificación, nos pone la lupa y nos dice que justo al final va a haber de esos 10 reyes va a haber como una guerra interna en el cual uno de esos entre medios 3 van a caer, etcétera, etcétera. Pero en ese momento es cuando llega el día del juicio y en ese momento es cuando Dios derrumba todos los imperios, todos. Babilonia sigue vigente, Medo-Persia sigue vigente, en estructuras, en razonamientos, en manera de ver la vida, en la educación, el sistema legal, que es romano, el sistema de entretenimiento, por ejemplo, que es griego, etcétera. Todo eso, toda la estructura en la cual el ser humano se ha montado esta película, educacional, médico, etcétera, 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 toda esta estructura cae. Porque no sé si os dais cuenta que toda esta estructura está basada en el pecado. Nosotros tenemos una industria médica precisamente porque hay pecado, porque la gente se muere. Tenemos una estructura legal precisamente porque hay crimen. Tenemos un sistema carcelario precisamente por ello. Todo esto, el sistema del hombre está basado en que hay pecado. Todo esto tiene que caer. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene, dice en Daniel que golpea la imagen en la base, pero que todos los reinos son hechos polvo, y esa montaña que llega a él, llega como una montaña, es establecida acá, no rebota, no se va a ningún lado, él llega en las nubes, no se, con algo que no ha sido hecho de manos humanas. Quiero que se queden con ese concepto porque lo vamos a mencionar más tarde en el estudio. Con una roca que no ha sido hecha de manos humanas. ¿Ok? Entonces no está hecho por humanos. Se establece y cubre toda la tierra. ¿Ok? Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. El hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro quedaron como el tamo de las eras en el verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua no rebota, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. De hecho, cuando vemos en Zacarías, lo mencionaremos un poquitito más tarde, en Zacarías leímos cómo, de qué manera cubre toda la tierra. Ese monte en el cual llega Jesús con sus santos después de la destrucción de Jerusalén, de la Jerusalén vieja. Esto no está hablando después del milenio, sino después de la destrucción de la Jerusalén vieja. Viene y, atención, porque en Zacarías nos dice que la Jerusalén vieja cae, y sin embargo, donde pone Jesús sus pies es en la zona de la Jerusalén vieja. Es como que la vieja se va, no me voy a adelantar, y ahí es donde, en ese mismo lugar, es donde pone él sus pies. De ese monte se separa hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, y cubre toda la tierra y crea un valle donde se reúnen las naciones. De ese valle
a ese valle, esto lo estudiamos en el capítulo, la presentación 1. De esa montaña empieza a surgir agua. Y es agua viva. Y allá donde llega el agua, todo lo que toca el agua lo sana, incluido el mar. Que el mar es una representación, lo veréis en el estudio del abismo, es una representación de la muerte, lugar oscuro, lugar del abismo, etcétera, etcétera. Incluido eso lo sana. O sea, hay un proceso de sanación una vez que Jesús viene. Establece en el mismo lugar donde ha caído la Jerusalén vieja. Bien. Nos lo describe en Daniel 2:44 cuáles son los símbolos. En los días de estos reyes, los 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino. O sea, la roca es el reino de Dios, que jamás será destruido. O sea, llega, se establece y jamás será destruido. Cuando Jesús viene, establece aquí un reino que, si bien está cubriendo toda la tierra no es capaz de destruirlo nuevamente, sino que ese reino va expandiéndose. Y este reino, la roca, no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, la plata, etcétera, etcétera. ¿Okay? El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Bien. En el libro de Hechos dijimos lo siguiente. Y él envíe a Jesús, o sea, Dios el Padre envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. ¿Ok? A quien el cielo debe recibir, esto es después de la ascensión de Jesús, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde el tiempo antiguo, de tiempos antiguos. ¿Qué está diciendo? Que el cielo ha recibido a Jesús ¿hasta cuándo? Hasta el día de la restauración de todas las cosas. Hasta el día en el que venga, acabe con todos los reinos humanos y establezca su reino aquí. Es hasta ese día que el cielo lo retiene, que el cielo lo retiene. El cielo no lo está reteniendo, lo suelta y lo vuelve a recoger de vuelta. No hay ninguna escritura en el cual nos diga que Jesús viene y se va de vuelta al cielo. Fijaros. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Se levantan a la misma hora. Pero esto además es que está ratificado cientos de veces en las Escrituras y por Jesús un montón de veces en las diferentes parábolas. ¿Ok? No solo es dicho verbalmente por él, sino a través de las parábolas siempre tienen la misma secuencia y lo vamos a mostrar hoy. Siempre tienen la misma secuencia. Jesús es la resurrección y la vida. Resurrección y vida no son la misma cosa. Una cosa es la resurrección y la otra cosa es la vida. Todos resucitan al mismo tiempo en su venida, pero no todos entran en la vida al mismo tiempo. De hecho, nos dice Apocalipsis 25 que los que quedan, el resto, que en ese proceso todavía quedan, no entran a la vida, están resucitados, pero no entran en la vida hasta que hayan pasado los 1000 años. Y voy a poner nuevamente los 1000 años entre comillas. ¿Ok? Entre comillas. Por la literalidad de los 1000 años, entre comillas. Bien. Apocalipsis 21 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo está manifestado desde el principio, desde Génesis a Satanás? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
1000 años entre comillas. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañaran más a las naciones. ¿Por qué no va a engañar más a las naciones? Porque las naciones han sido resucitadas. Y tienes un grupo que está reinando con Cristo, los que ya han entrado en la vida, y otros que están en condenación y juicio, en el lago de fuego, en el pisoteo del lagar, en las plagas, en la exposición, comido por la imagen de ser comido por los pájaros, la imagen de estar rechinando los dientes, en la oscuridad, la imagen de estar pagando la deuda en la cárcel de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para que no engañara a las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones están ahí. Porque han sido resucitadas a la venida, en la hora en la que todas las naciones escuchan. Todas. ¿Ok? También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no había y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Estos son resucitados y vuelven a la vida. Esa palabra volver a la vida es G326 y la palabra volver a la vida, uno podría decir, bueno, la palabra volver es una palabra y la palabra vida es otra palabra. Sí, pero no en este capítulo. En este capítulo, la misma palabra es como decir volver a la vida, vida. Vivieron, vivieron. Es doble énfasis porque está usando la misma palabra. Nosotros lo hemos traducido como volvieron a la vida, pero es nacer de vuelta, regresar a la vida. Jesús le dice a Nicodemos, a menos que nazcas de vuelta, no puedes ver el reino de los cielos. Esta gente es nacida de vuelta. Esta gente ha nacido de vuelta, ha entrado en la vida. Los demás muertos, dice, sí, pero están muertos, claro, pero Jesús también dijo que los muertos entierran a los muertos. Pablo dice que estamos muertos en nuestras transgresiones. Hay un estado de poder estar respirando y estar muerto, ¿sabías eso? Muertos en vida, podríamos decir. Los demás muertos que han sido resucitados para juicio, no vuelven a la vida, no nacen de vuelta, como le dice Jesús a Nicodemos, no nacen de vuelta hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, o la resurrección primera. No existe en la Biblia, nunca, no hay estas palabras, segunda resurrección, no existe. La palabra segunda asociada a la palabra resurrección no existe en la Biblia. Fijaros que aquí debería leer, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la segunda resurrección. Pero no dice la segunda resurrección. Esta es la primera resurrección. Esta es la resurrección que vale. No la que os resucité, diría Jesús, la que os resucité cuando yo vine. Esa resurrección no vale, porque os resucité, pero seguís muertos. Os resucité, pero seguís muertos. No habéis entendido, no habéis entrado en el reino de los cielos. Esta es la resurrección que vale. La que entráis a la vida nueva. La que entráis a la vida. De hecho, la palabra G326, aparte de las definiciones que os estoy diciendo, una de las definiciones es a la vida en el sentido completo de la palabra. A la vida en la restauración de todas las cosas. Esa es la definición de la G326. Esta gente no está viniendo a la vida como zombies. Esta gente ya ha venido ya ha resucitado para juicio. Están siendo juzgados por el grupo del versículo 4, porque pone que se les dio autoridad para juzgar. Están siendo juzgados por los del versículo 4. Y en ese proceso en el cual las aguas van tocándoles, se van sanando. Hoy descubriremos que no solo son aguas, pero según las aguas van tocándoles, se van sanando y van entrando a la vida.
Esta es la resurrección que vale. Esta es la primera resurrección. Bien. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, la resurrección principal, y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio por 1000 años. Entre comillas. Ok. El cielo debe recibir a Cristo hasta el día de la restauración. El día que viene el Señor es el día de la restauración. Siempre se llama el día del Señor. Se le llama el día del Señor, el día terrible del Señor, pero también el día de la liberación del Señor, el día de la restauración. Jesús lo llama el día de la regeneración. Ok. En Zacarías nos dice, he aquí, viene el día, nuevamente, del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. ¿Os acordáis? Viene la roca, ¡boom! Y todos serán como despojos, como paja en una era. Y yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Fíjate que todas las naciones están reunidas. Y fijaros lo que pasa con Jerusalén. Jerusalén será tomada. Está hablando de la vieja Jerusalén. Entendemos que la nueva Jerusalén no es tomada. Entonces está hablando de la antigua Jerusalén. Porque será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y mitad de la ciudad será desterrada. Pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, la ciudad es tomada. Entonces esto no puede ser la tercera venida. Por cierto, tercera venida es un concepto que no se encuentra. No es un tema que se encuentra en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Todos están deseando por la venida del Señor, no por la tercera, no por la tercera venida. Entonces, Jerusalén es tomada. Ya nos advierte Jesús que Jerusalén será tomada por ejércitos, salir a las montañas, etc. Es entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones. Es cuando viene el Señor pelear contra todas esas naciones, como cuando él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. Es en el día en el que Jerusalén ha sido tomada, la vieja Jerusalén ha sido tomada. Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se dividirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. ¿Por qué? Porque la piedra que viene creará un monte, ese monte cubre toda la tierra. Y huiréis al valle de los montes. O sea, el valle que se va creando según ese monte se va separando en 4 y cubriendo toda la tierra. Los 4 puntos cardinales para cubrir toda la tierra, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías. Están huyendo, no están corriendo a las montañas, están huyendo. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Pero espera un momentito. Esto lo que lo que a mí se me explicó, dice, bueno, si viene con los santos con él, entonces es la tercera resurrección, porque viene con los santos con él. Un momentito. El contexto nos dice que Jerusalén acaba de caer, y es cuando viene. Sí, pero es que viene con los santos. Bien, fijaros. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. Ya hemos visto que el cielo lo retiene hasta el día de la restauración. Entonces, ahora ya el cielo ya no lo ha retenido, viene Jesús para el día de la restauración. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero.
entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos, fijaros, arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. ¿Dónde? En el aire. ¿Y luego qué? Y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Tú dime dónde dice que nos seremos arrebatados a las nubes en el aire y nos llevará al cielo. No dice. No dice que seremos arrebatados en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque el Señor viene con las nubes. En el encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Hemos asumido, o a mí se me dijo, que había que asumir que en el aire significa, ok, estamos en el aire, y luego el Señor nos lleva para el cielo por 7 días. Y tiene que ser 7 días porque tenemos que descansar un sábado en el camino. Y sacamos de las 7 días porque es media hora que hay silencio en el cielo, significa que el Señor tarda 7 días en volver, porque si un día es un año, una hora son 14 días, media hora son 7 días, etcétera. O sea, ya hemos entrado en el milenio y seguimos todavía contando días y horas equivalentes a años, etcétera. Algo muy, muy confuso, porque luego los 1000 años son literales, algo muy confuso. Pero es que el texto nunca nos dice que nos lleva al cielo. Quiero que miréis el texto. El texto nunca dice que nos juntaremos y encontraremos al Señor en el aire. Ahora, ¿qué nos acaba de decir Zacarías? Para aquellos que están en la primera resurrección, para aquellos que ya han entrado en la vida, ¿qué ocurre con ellos? Son cogidos en la nube, encontrándose con el Señor, ¿dónde? En el aire. Pero no solo con el Señor, sino con sus ángeles. ¿Y solo con sus ángeles? Espera un momentito. ¿Acaso no hubo gente que resucitó con Cristo el día en que Cristo resucitó, que fueron llamados los primeros o las primicias? O sea, que hay gente que también viene de allá, que viene de allá arriba. Fijaros, estamos en el aire, nos hemos separado de los que han sido resucitados para juicio y condenación, los que huyen del Cordero en lugar de que levantan las manos y dicen, este es mi Dios, este sí que es mi Dios. Los otros están huyendo al valle, estos están subiendo a las montañas y están siendo cogidos en el aire, en las nubes, están en la nube, no en el cielo, en la nube. ¿Y ahora qué hacen? Según los otros están huyendo a los montes, fijaros en la pantalla, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, huiréis tal como huisteis del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Acordaros que el proceso de terremotos, etcétera, está todo en Apocalipsis. Y vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él. Estamos en la nube. No vamos al cielo. Estamos en la nube. No dice el texto que nos lleva de vuelta al cielo. De hecho, en Apocalipsis 14 nos dice que para aquellos que están en el proceso en el cual hay gente que está siendo tirada al lago de fuego o al lagar o a las plagas porque tienen el nombre de la bestia, etcétera, tienen su carácter, etcétera, etcétera, en el monte Sión están los 144.000. En el monte, hey, el monte, ¿qué monte? El monte Sión, que está cubriendo, que ha llegado para situarse y cubrir ese monte, ese gobierno por toda la tierra. Con él están los 144.000. ¿Me seguís? Levanta la mano si me seguís. ¿De momento? ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, quiero que veáis las parábolas, porque es que está ahí, ha estado ahí siempre. Y no sabéis cuántas veces, una vez que empecé a descubrir estas cosas, cuántas veces me daba cabezazos contra la pared y diciendo, pero ¿cómo no lo vi antes? Y la razón por la cual no lo vemos antes es bien sencilla. ¿Cuántos de ustedes han visto un show
de estos carteristas profesionales que en lugar de estar robando a las personas, ahora se han hecho famosos por hacer show en la televisión y cogen a alguien, cogen a alguien del público y claro, lo hacen legal, están haciendo todo legal y le pagan en la televisión más dinero que andar robando carteras en el metro de Barcelona. Entonces, cogen a la persona y la persona le empieza a preguntar, ¿y tienes algunos hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposa? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Etcétera, etcétera. Y según le está hablando cosas y le está moviendo la mano por aquí, le está moviendo la mano por allá, le está quitando la cartera al cinturón y si se descuida, hasta los calzoncillos. ¿Por qué? Porque le está haciendo mirar a otro lugar. Y como le está haciendo mirar a otro lugar, no se está dando cuenta de lo obvio, que le está robando la cartera. A mí me hicieron mirar a otro lugar. Y como miras a otro lugar, lees esto y no lo ves. Está clarísimo, pero lo ves, pero no lo estás viendo. Lo lees y no lo estás viendo. Fijaros, el siervo fiel y el siervo malo en Mateo 24. Por eso también vosotros estad preparados porque la hora, en esa misma hora, que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Dichoso aquel siervo a quien, cuando el Señor venga en esa hora, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Sobre los bienes del el Señor, el dueño, le pondrá a este siervo. Vendrá el Señor de aquel siervo, este es el malo, el día que no lo espera, es la misma hora, a una hora que no sabe, es la segunda venida. El día no lo conocemos, la hora no lo conocemos, es la segunda venida. Y lo azotará. ¿Cuándo? En la segunda venida. No después de 1000 años. Ese dueño llega para los dos siervos al mismo tiempo y lo azotará severamente y lo asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, lo que sí leemos es lo siguiente. Ajá, pero ahí pone que el dueño vendrá y los azotará. Ya, eso sí coges, ¿a que sí? Esa parte sí coges. No coges la parte de que lo que te está diciendo está hablando el énfasis de la hora y el día y de que va a haber un castigo en sí. Lo que sí haces es de Dios un dueño malo. Fijaros cómo lo hacemos con las parábolas. Esto ocurre 1000 veces. ¿Por qué yo tengo que pedir por mi hijo? Hay mujeres que me dicen, no, yo tengo que pedir por mi hijo todos los días. Señor, salva a mi hijo. Señor, cuida de mi hijo. Salva a mi hijo, cuida de mi hijo. O sea, ¿por qué? Porque el Señor nos ha dado instrucción en la imagen de la viuda con el rey. Que la viuda perseveraba, 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 y al final consigue lo que recibe porque perseveró y perseveró y perseveró. Y yo digo, estás cogiendo la parábola al revés. ¿Cómo al revés? La viuda es una pesada. Es una pesada. Y el rey es un rey malo. El rey es un rey malo. Jesús está ilustrando. Si un rey malo es capaz de darte lo que él no quiere darte por pesado, ¿cuánto más tu Dios que es bueno? No te está diciendo sé un pesado. El Señor no es sordo y no tiene Alzheimer de lo que le pediste el día anterior. Y estamos haciendo de Dios un Dios malo y de nosotros una viuda pesada. Estamos perdiendo la lección de la parábola. ¿Ok? Bien. Fijaros. ¿Cuándo viene? A la misma hora. A uno recibe lo bueno y el otro y otro recibe el castigo. El azote y el crujir de dientes. ¿Ok? Las 5 vírgenes. Ok. Fijaros cómo sacamos la Biblia fuera de contexto. Para aquellos que hablan inglés, os recomiendo encarecidamente, sobre todo si tenéis niños que hablan inglés, las diferentes presentaciones de Otto Kunin de Pineapple Stories, las historias de la piña. Es un misionero en Papúa Nueva Guinea. Es increíble. En el 1960, donde todavía allá en Papúa Nueva Guinea los indígenas eran caníbales, cortaban cabezas y reducían cabezas, etc. Y él decía
que una vez él no podía, empezó a levantar un montón de iglesias y entonces empezó a enseñar a algunos indígenas algún sermón. Pero claro, les costaba tanto que aprendían un sermón y siempre el mismo sermón, siempre el mismo sermón. Entonces, un día se tenía que ir a otra aldea y dejó a uno para predicar ese fin de semana y le dice, le dice, ¿qué predico? No. Dice, bueno, predica tu sermón. Dice, vale. Y su sermón era el de las 5 vírgenes. Y el de las 5 vírgenes, y viene Jesús y se casa con 5. Entonces, todos los de la aldea, que era una aldea que creían en la poligamia, estaban, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque se casa con las 5. Aleluya, amén. Entonces, la mujer del misionero que estaba ahí, que no fue con el misionero a la otra aldea, sino que estaba ahí escuchando, se levanta y dice, eso no es correcto, no lo estás enseñando bien. Y el indígena va y le dice, mujer, las mujeres no hablan en la iglesia, cállese. Uy, qué fácil. Qué fácil aprendió los malos hábitos, ¿eh? Ese chico. Fijaros, las 5 vírgenes, ¿con quién se casan? ¿Os dais cuenta en que son las 5 vírgenes que van a la boda? No sé si os habéis dado cuenta que no son la novia. ¿Os habéis dado cuenta que no son la novia? Ahí va. ¿Y quién es la novia? Si yo creía que nosotros éramos la novia. ¿Quién es la novia? ¿Las 5 vírgenes no son la novia? Ellas están invitadas son las podríamos decir, las mujeres de honor, ¿no? En inglés le llaman el bridesman. ¿No? ¿Cómo le llaman? La bridesmaid. Las mujeres de honor, la comitiva. Pero no son la novia. Pero fijaros, pero a medianoche se oyó un clamor. Podemos decir una trompeta. Aquí está el novio, salid a recibirlos. ¿A qué hora? A la misma hora. ¿Para quién? Para las 2. Para las 5 vírgenes sabias y para las 5 insensatas. ¿Qué estaban haciendo todas? Estaban durmiendo. Estaban muertas. Digo, ¿cómo muertas? Bueno, en la Biblia dormir es estar muerto. Escuchan la voz, todas en la tumba y se levantan. Unas para vida y las otras para condenación. Estas están durmiendo. Simbólicamente el dormir es el estar dormido como Lázaro o estar muerto. ¿Por qué? Porque acabaron muriendo. Porque se demoraba el Señor. Y como se demoró el Señor, se quedaron dormidas. Como miles y miles y miles de personas que en la espera del Señor se han quedado dormidos. Pero llegará y la mitad entra dentro y la otra mitad se queda fuera. Pero al mismo tiempo. Pero a medianoche se oyó un gran clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron. Todas, no la mitad, todas se levantaron a la venida del novio y arreglaron sus lámparas. Y mientras ellas iban a comprar vino, el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Está hablando de la segunda venida. De hecho, las insensatas en ese proceso tratan de entrar. Están tratando de entrar donde está el comienzo de las bodas del Cordero, en las bodas del novio. Donde aquí tenemos 5 de la comitiva que ya han entrado y 5 afuera en la oscuridad y están golpeando para entrar. Están en el proceso de los, entre comillas, 1000 años en la oscuridad, donde adentro hay luz, afuera hay oscuridad. Donde dentro hay luz, afuera hay oscuridad. Pero están vivitas y coleando, entre comillas, porque todavía no han entrado en la boda, pero están afuera golpeando. Pero es que se repite siempre.
los siervos de los talentos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En el mismo día arregla cuentas. Jesús viene y arregla cuentas en el mismo día. No hay un grupo que no resucita. Resucitan todos, porque es el mismo día. Por tanto, quitadle el talento y dárselo a los que tienen 10 talentos. ¿Esto es al siervo malo? Porque a todo el que tiene más le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Acabará en desnudez y vergüenza. Y al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, y allá se encuentra con las vírgenes que están tratando de entrar. Echadlo a las tinieblas afuera. Cuando Lucas nos cuenta la historia, fijaros lo que pasa con los 10, con los otros 2 siervos buenos. Y le dijo al primero de ellos, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y al segundo le dice, y tú también, y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. A que van a gobernar. Los que sí entran, los que están con el Señor, que nos dice Apocalipsis 24, que van a reinar con Cristo. Y aquí, incluso en la parábola nos dice, serás puesto de autoridad sobre 10 ciudades y el otro sobre 5 ciudades. ¿Pero cuándo ocurre eso? A la misma hora. Fijaros, pero cuando el Hijo del Hombre venga, esto es las ovejas y las cabras, es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él y los santos, cuando venga ¿a qué? A establecer su reino acá. No a llevarnos al cielo, a establecer su reino acá. Entonces se sentará en el trono de su gloria. Y reunirán y serán reunidas delante de él todas las naciones, porque todas se levantarán. Y se separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Fijaros que en la venida es cuando son lanzados al lago de fuego, o a la oscuridad, o a las tinieblas, o al lagar. ¿Ok? Es lo mismo. Pero ¿cuándo ocurre? A la venida, en el día del Señor, donde hay luz para unos y oscuridad para otros, donde hay paz y armonía para unos y tormento para otros. Ok. Dejarme clarificar algo en particular. Jesús dice, viene tribulación, no dice persecución. Persecución, vamos a ser perseguidos y hemos sido perseguidos, la cristiandad y los profetas. Persecución es una cosa y hemos confundido tribulación con persecución. La hemos confundido, son 2 conceptos diferentes, porque persecución todo el mundo ha sido perseguido. De una u otra manera, más o menos. En China están siendo perseguidos a día de hoy. No les digas que viene gran persecución, porque ellos ya están siendo perseguidos. Jesús habla de gran tribulación. Es diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque dice que no ha habido ni antes ni habrá después. Después de lo que yo te estoy diciendo ahora, dice Jesús. O sea, ni ahora ni lo que está por venir. Porque Jesús está hablando en el año hace 2000 años atrás. De todo lo que habéis visto antes. Y de todo lo que vais a ver. Con la Segunda Guerra Mundial, con la época de la Edad Media, etc. Con lo que has visto y lo que vais a ver no tiene nada que ver con la tribulación que está por venir, que no ha habido nunca nada en la historia del hombre. Ok, fijaros qué mal concepto tenemos de la tribulación, que le hemos llamado una persecución, tribulación, que le hemos llamado una
persecución, cuando vemos simplemente en la Biblia descripciones de madres que cocinaban a sus bebés y lo compartían con sus vecinas, y al día siguiente la vecina tenía que cocinar a su bebé para compartirlo con la vecina. ¿Qué cosa nueva tiene que el ser humano inventar en la persecución que no haya sido ya inventada en los campos de concentración nazis? Que no haya sido inventado durante la Edad Media, que no ha sido ya inventado durante los ataques de los asirios, que no haya sido inventado ya en la historia de decadencia humana. En las declaraciones de muerte de la Inquisición española decían lo siguiente, cuando quemaban a los herejes o cuando mataban a los herejes, decía: y ha sido condenado por la Santa Madre Iglesia a que le quiten la piel viva, que le corten en pedazos, que lo ahorquen y finalmente la hoguera. Hello. Con que me quiten la piel viva me vale. Porque yo entro en shock y lo que me vayas a hacer de vuelta más tarde ya no me afecta. Porque el cuerpo tiene un mecanismo de shock que tú puedes morir de shock. Si te empiezan a pelar, no te tienen ni que pelar vivo, te tienen que pelar un trocito de la piel, tú entras en shock y mueres. Pero fijaros en las declaraciones: y serás torturado y separado en dos, y luego serás colgado y cortado en pedazos y finalmente quemado. ¿Pero qué me estás hablando? Si yo en la primera curva de la primera tortura ya estoy muerto, porque mi cuerpo entra en shock y muero. O sea, ¿qué tipo de tribulación ha de ser? Os digo, no es la tribulación del dolor físico. No es una persecución de que vamos a estar ahí en cuevas, etc. ¿Pero qué me estás diciendo? Si lleva la humanidad por siglos sufriendo eso. Pero que hay gente sufriendo a día de hoy así. A día de hoy. Entonces no puede ser ese tipo de persecución. No puede ser ese tipo de tribulación. Tiene otra naturaleza. Porque tú no puedes ser lanzado en el fuego y estar razonando de tus pecados en el fuego. Porque tú entras en shock y mueres. No puedes estar razonando. Entonces, es una tribulación diferente, ni de la que habéis visto, ni la que veréis. Es diferente, es una tribulación diferente en el cual el ser humano se da cuenta de su pecado, de lo sucio que es. No es una persecución. Todos estamos siendo perseguidos o seremos perseguidos. Pero no está hablando Jesús de persecución, está hablando de tribulación. Y esa es una tribulación que se consigue, que esos seres humanos pasan, o que el ser humano pasará por el lago de fuego, el pisoteo, el pisoteo en el lagar, la oscuridad, el rechinar de dientes, etcétera, 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 etcétera. Es otro tipo de tribulación. No es tortura de la Edad Media. Estamos todavía concentrados en el cuerpo, por eso nos vamos a las montañas para salvar nuestra vida. Y el Señor dice: no andes preocupándote o no temas por el que puede destruir el cuerpo. Preocúpate de la tribulación que viene, que no tiene nada que ver con destruir el cuerpo, en el cual el pecado es manifestado. Y tú estás confrontado entre el pecado y lo hermoso de la gloria de Dios. Ok, seguimos. Cuando los 1000 años se cumplan, 1000 años entre comillas nuevamente, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog. Es la primera vez que se menciona en el libro de Apocalipsis Gog y Magog. Si quieres saber de Gog y Magog, tienes que ir al libro de Ezequiel. A fin de reunirlas para la batalla, el número de ellas es como la arena del mar. El número de Gog y Magog es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Okay.
Parte 3. Vamos a hablar de Lucifer, o sea, de Satanás y el cerrar el milenio. ¿Ok? Cómo se cierra el milenio y esto en particular. Esta es la parte 3. Así que mantener el pensamiento de esto, el parte 3. Lo que me quiero concentrar en estos momentos es lo siguiente. En el versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra, Gog y Magog, suben sobre la anchura de la tierra y tratan de atacar rodeando al campamento de los santos y a la ciudad amada, donde los santos están acampados y la ciudad amada. Espera, que es capítulo 20 y la ciudad ya está allí. La ciudad ya está allí. Si es el capítulo 20, es al final del milenio y la ciudad ya está ahí. ¿Cómo es que entonces, si la ciudad ya está ahí, cómo es que el capítulo 21, un capítulo más tarde, dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo? Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Espera un momentito. ¿Cómo es que en Apocalipsis 20 ya están atacando a la ciudad si la ciudad no baja hasta Apocalipsis 21? Porque no es cronológico. Porque en el versículo no está cronológicamente hablando del mismo tiempo. Fijaros cuándo baja la ciudad. Atención. Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde desciende? Del cielo de Dios. Preparada como novia ataviada para su esposo. Viene para la boda. Vi, entonces oí, o sea, él vio y oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Qué es la nueva Jerusalén? El tabernáculo de Dios que está entre los hombres. Y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando él viene para la boda. Cuando él viene y se sentará su trono acá. Cuando él viene para gobernar acá. ¿Cuándo él viene? ¿Después de los 1000 años o al principio de los 1000 años? Espera. Que si las 5 vírgenes son parte de la comitiva, ¿quién es la novia? ¿Y dónde está la novia? Espera. Que si después del milenio Gog y Magog ya están atacando la ciudad, ¿cuándo baja la ciudad aquí? Gálatas 4:29. Miren lo que Pablo dice. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. ¿Me estás diciendo que ya hay una Jerusalén nueva? Sí, ¿dónde? Arriba. La palabra Jerusalén, lo comentábamos en la parte 1, el término lein significa dualidad. Un ojo, cuando dices 2 ojos en hebreo, acabas con el ein. Una oreja tiene un nombre. Cuando quieres decir 2 ovejas, acabas con el ein. Una mano tiene un nombre. Cuando hablas de 2 manos, acabas con es la misma palabra, mano, y con la terminación ein. Cuando hablas de la palabra Jerusalén, estás hablando de dos ciudades, no una ciudad. La ciudad Jerusalén significa dualidad. Hay 2. Una vieja, que es Monte Sinaí, que es la legalidad. Y otra que es libre. ¿Y dónde está? Arriba. ¿Cómo que está arriba? Hebreos 12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al
monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles o a millones de ángeles. ¿Os sabéis que acercado a dónde? Al monte Sión, a la ciudad de Dios, la Jerusalén, ¿dónde? Celestial y donde están los ángeles. Os habéis acercado. No estáis habitando allá. Os habéis acercado. Espera, ¿el monte? ¿Acaso no viene Jesús a situar su reino sobre la Jerusalén antigua que ha sido tomada? ¿Cómo la llama a la Jerusalén celestial? El monte Sión. ¿Dónde están los ángeles? A la asamblea general e iglesia de primogénitos. Espera, que no solo a miles de ángeles, sino a la asamblea general, iglesia de primogénitos. ¿Os acordáis que cuando Jesús resucitó, resucitaron muchos con él? Esos están en algún lado. Esa gente está con alguien. Hay 24 ancianos en algún lado. Hay ángeles en algún lado. Se llama la Jerusalén celestial. ¿Qué viene? ¿Jesús en tienda campaña? Cuando viene aquí a situar su reino. Que viene a poner su monte. ¿Qué monte? El monte Sión. ¿Y qué es el monte Sión? La ciudad de Dios. ¿Qué ciudad de Dios? La Jerusalén celestial. ¿Cuál? La libre. Y los millares de ángeles, la asamblea general e iglesia de los primogénitos o las primicias, que están inscritos en los cielos, y Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hay gente que ya está siendo, que hay gente que ha sido ya hecha perfecto? Por lo menos los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Abraham, porque esperaba la ciudad. Yo creía que Abraham esperaba a Cristo. Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no está hecho por manos humanas. ¿De qué viene esa roca? Esa roca no viene de manos humanas. No está hecha de manos humanas. Fijaros. Hebreos 11:16, el mismo capítulo. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Les ha preparado, eso es pasado continuo, ya está preparada. En la casa de mi padre hay muchas moradas. ¡Ay! Espera, ¿cuándo viene la Nueva Jerusalén? ¿Cuándo viene el monte Sión? ¿Cuándo viene, como lo llama en Apocalipsis 21, el tabernáculo de Dios? Isaías 65:19. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. En ella, en Jerusalén, no habrá más lágrimas. En ella, en Jerusalén, no habrá más dolor. En ella. Por amor a Sión, Sión es otro nombre de Jerusalén. No callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto hasta que salga su justicia como resplandor, atención, fijaros, y su salvación se encienda como antorcha. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué sale de Jerusalén? Fuego. Fuego. Su salvación se encienda como antorcha. ¡Ay! Que dentro de Jerusalén no hay lágrimas, dentro de Jerusalén no hay dolor, dentro de Jerusalén no hay ni día ni noche según el sol o la luna. Dice que no hay necesidad de ellas porque la gloria del Cordero está en ella. Y afuera, oscuridad.
dentro, un día que no tiene noche es un día que no acaba. Es el día del Señor. Es el descanso del Señor, es la libertad del Señor, es la restauración del Señor. Y fuera está el cobarde, fuera está el incrédulo, fuera está el tal, fuera están las vírgenes, fuera están todos esos. Apocalipsis 21:8. Nos dice que fuera están todas esas gentes. ¿Qué va a pasar con todas esas gentes? Bueno, de Jerusalén va a salir antorcha de fuego para quemarlos. Ajá. Es su salvación. Es su salvación. Quiero que entiendan una cosa. Hay gente que me dice, Óscar, ¿acaso no sabes que Dios los va a quemar por amor? Los va a quemar a todos fuera por amor. Le digo, ¿me estás diciendo que cuando de la Jerusalén, de Dios, de Sión, salga fuego y consuma, es en realidad una manifestación del amor de Dios? Y me dice, sí, los destruye y es una manifestación de su amor. Y digo, cuidado. ¿Por qué? Porque Romanos 2:4 nos dice que la manifestación del amor de Dios nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuidado cuando dices que los está quemando por amor, porque el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Ok. Entonces, llega Jesús. Nosotros entramos a la boda. Afuera se queda un grupo en oscuridad. Para nosotros hemos entrado en el día del Señor. ¿Por qué? Porque no hay noche. Si no hay noche, hemos entrado en el día del Señor. Los de afuera están en un día, en una noche que no acaba. Si 3 días en el vientre de una ballena son para Jonás y estuve encerrado ahí por la eternidad, como nos dice en Jonás capítulo 2, ¿qué serán cuando esa noche no acaba? 1000 años serán eternos, entre comillas. Pero los de dentro es un día. Es el día del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene fin. Y entonces estaremos siempre con el Señor. No tiene fin. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el resto? Sale fuego, antorcha de salvación para el resto. Del trono sale un río de agua viva y como nos dice en Ezequiel 47, las aguas sanadoras, que aquello que lo que van tocando van sanando. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria y te llamarán con un nombre nuevo, con la boca del Señor, que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada. La tierra no va a quedar como está con el Sahara, con el Gobi, con el desierto Gobi, no va a quedar destrozada como la hemos dejado. Los mares no van a quedar ensangrentados de muerte como los hemos dejado. Nunca más, dice, desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada, que se casa también la tierra. La tierra se casa. ¿Sabéis que la palabra Adán es que viene del Adamá, la tierra? La Adamá y Adán es la misma raíz. Porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos. Ah, que nos vamos a casar también nosotros con la ciudad. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto con centinelas en todo el día y en toda la noche. Jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la resplandezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza
la tierra, en toda la tierra, será una alabanza para toda la tierra. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedarán o quedan sanadas. Quiero que veáis una cosa. Cuando miráis a la tierra desde el espacio, la tierra es azul. Porque tenemos un mar que es la evidencia del pecado cubriendo toda la tierra. Yo le decía a mi esposa, en la nueva tierra la vamos a caminar. No vamos a necesitar barco. O sea, la gente dice, ¿cómo va a entrar tanta gente? Si salva a tantos, ¿cómo va a entrar tanta gente? Pero es que la mayoría de la tierra es mar. Si tú sanas al mar y levantas tierra, hay mucho espacio. Hay muchísimo espacio. El mar no está habitado. Pero si tú sanas el mar y quitas la evidencia del pecado, va a haber, vas a mirar desde el espacio la tierra y la tierra va a ser verde, no azul. Ok. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Todo ser viviente que se mueve no significa que está vivo. Está resucitado, pero no está vivo. Pero cuando le toque el agua, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas son las aguas que van allá y las otras son sanadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré a los desiertos en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré el yermo, el ciprés junto con el olmo y el boj, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano, al unísono, toda la tierra, que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. El lobo y el cordero pacerán juntos, y el león con el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Alguien puede decir, sí, pero solo en el monte. Espera, que el monte cubre ¿cuánto? Toda la tierra. El monte se divide y empieza a extenderse al norte, al oeste, este, oeste, norte y sur, y cubre toda la tierra en todo su santo monte. Es todo el gobierno de la tierra. No habrá nada más que dañará en todo su monte, que cubre toda la tierra. ¿Qué hace ahí la serpiente? Oiga, ¿qué hace ahí la serpiente? Espera. Mira la pantalla, ¿qué hace ahí la serpiente en su santo monte? Si la serpiente es la que nos ha metido todo este problema. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Qué hace un niño jugando con una cobra? Y aún y todo, ¿qué hace la serpiente ahí? Ay, parte 3. Parte 3. ¿Acaso nadie se ha preguntado qué hace la serpiente ahí? ¿Cómo ha llegado la serpiente ahí? Si la serpiente en el jardín nos metió en todo este problema. De hecho, ¿sabes que en Ezequiel 28 habla de la serpiente? Y dice que estabas en el santo monte de Dios. Estabas en el santo monte de Dios. Fuiste tirado. Fuiste apartado. Fuiste echado. ¿Qué hace ahí entonces? Si estaba en el santo monte de Dios y fue echado, expulsado, eliminado de allá, ¿qué hace ahí de vuelta? Dice,
No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es la vida eterna. Han entrado en la vida eterna. ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y tiene algo que ver con no dañar y destruir. Cerramos con Miqueas. Y sucederá en los últimos días que en el monte de la casa del Señor, que es la Nueva Jerusalén, será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Se acercarán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor. ¿De dónde van a subir? Pero estaban en el valle, ¿os acordáis? A la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. La palabra del Señor es Cristo. Y la palabra del Señor es la agua viva que vivifica. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas. Estas naciones que son juzgadas, amigos, son las naciones que están juzgando, las que fueron levantadas en la mañana de la resurrección para juicio, no para vida. Serán juzgadas, pero adivine lo que van a hacer. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dejadme deciros una cosa. Mahatma Gandhi estaba más cerca del reino de los cielos que muchos cristianos. Mahatma Gandhi estaba más cerca del reino de los cielos que muchísimos cristianos, que a día de hoy no han aprendido y siguen con sus espadas cortando cabezas a los que opinan diferente como ellos, siendo celotes en todo y alzando su monte y su verdad por encima de cualquier otro monte. Y Mahatma Gandhi, el padre de la no violencia, estaba más cerca del reino de los cielos y de conocer a Dios que muchos cristianos que dicen conocerle. Porque viven en violencia verbal, viven en crítica, viven en una falta de perdón y hasta les molesta y les hace rechinar los dientes el pensar que otras naciones, aparte de la suya, también vayan a ser salvas. La vida eterna es conocerle a Él. Y conocerle a Él es conocerle sus caminos. Y algo tiene que ver con no usar la guerra. Así que, si le conoces, no respondas con odio o con odio o con odio o con rabia o con ira o con cualquier otra cosa. No. Respóndele con bien. ¿Por qué? Porque Romano nos dice, porque de esa manera vas a poner fuego sobre sus cabezas. Pero el fuego es para salvación. Vamos a apagar ahora. No sé si os habéis dado cuenta que esa misma explicación de Miqueas estaba también en Isaías. Por eso os decía que tengo aquí como 50 referencias, pero es que si no, es otra referencia. Lo mismo. Ok, sumario. Viene Jesús, ok, con la Nueva Jerusalén, a establecerse aquí. Nosotros, y digo nosotros, por la promesa, porque entiendo que nadie se va a querer agarrar a las cosas de este mundo. Yo no quiero escapar. Tenemos que saber suficiente de nuestro Dios para que cuando venga el Cordero no nos escapemos. Fijaros que en Apocalipsis 6, los que se escapan del Cordero. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has visto a un corderito
en un prado y la gente saliendo como loca. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El cordero. Alguien va a decir, esta persona está loca. Si me dices que es un Doberman, si me dices que es un pastor alemán, si me dices que es un mastín, si me dices que es un Rottweiler o Rottweiler, si me dices que es un dragón, si me dices que es un león y estás escapándote, perfecto. Pero ¿quién se escapa de un cordero? Los que no le conocen. Solo los que no conocen a un cordero se escapan de un cordero. Porque ¿quién se escapa de un cordero? Si es la cosa más hermosa que existe. Nosotros lo tenemos todos los años aquí, enfrente de la casa. Todos los años vemos cientos y cientos de corderitos nacer en los prados. La cosa más hermosa. ¿Por qué escapan del cordero? Porque no lo conocen. Porque no lo están conociendo. Entonces, se escapan a los valles. El Señor viene. Son las bodas del cordero. ¡Pum! Sitúa la montaña. Viene con la nueva Jerusalén. ¿Ok? Nosotros en el aire somos cogidos hacia donde Él. Antes de que esa Jerusalén, o sea, antes de que la Jerusalén se apoye y forme esa montaña que cubra toda la tierra, antes hay una parada. Esa parada es en el aire. Y nosotros somos cogidos al aire y por siempre estaremos con el Señor. Hemos entrado, hemos ahora situado. Y esa ciudad, ese monte Sión, se divide en 4. Estamos hablando en símbolos, por favor. ¿Ok? Estamos hablando en símbolos. Se dividen, es una expresión para decir que su gobierno empieza a extender por todas las esquinas de la tierra. Y de los valles empiezan a subir. Vamos al monte Sión a aprender de sus caminos. De ese monte Sión sale palabra viva, que es el agua que va cubriendo por todos los lados. Y aquello que vaya tocando va siendo sanado. También nos dice que sale antorcha de fuego de ahí y pero es para salvación, hasta que llega al mar. El mar devuelve a los muertos y los muertos son restaurados. Y el monte se convierte en un gran monte que cubre toda la tierra. Entonces, en todo su gran monte, toda la tierra, no solo un lugar geográfico, sino toda la tierra se convierte en el tabernáculo del Señor, donde vive con los hombres. Y todas las naciones se regocijan. Y en todo lugar no hay daño, no hay lágrimas, no hay dolor. Porque ¿cómo quitas las lágrimas de una madre que murió su hijo con una sobredosis de droga después de 20 años de adicción? ¿Cómo le quitas las lágrimas? Ya ha sufrido aquí los 40 años llorando. Y ahora, ¿cómo le quitas las lágrimas allá? Cuando el agua de vida toque a su hijo y sea restaurado. Es la única manera. Esa o borrarle la memoria de su hijo. Pero si vamos a borrar, si el Señor se trata de borrar memorias, entonces lo que tendría que haber hecho es matar a Satanás en un primer momento y borrar la memoria de Satanás en todos los ángeles. Y nos ahorramos de todo el problema. ¿Cómo le quitas las lágrimas a una madre que has llorado por 40 años por su hijo para que salga de las drogas y finalmente su hijo muere de drogadicción? Si ustedes conocen a alguien enganchado a las drogas, ustedes saben que eso es una bestia tremenda. Es una batalla increíble, una persona que quiere salir y tiene 1000 cadenas. Ya ha llorado esa madre 40 años aquí. Ahora va a llorar por la eternidad. No, el Señor le va a sacar las lágrimas. ¿De qué manera olvida una madre a su hijo? Espera, que si nosotros estamos en las bodas, estamos fuera. O sea, estamos dentro, perdón, en las bodas. Nosotros estamos disfrutando ahí con la bachata celestial en el monte Sión y afuera está mi hijo. Y yo disfrutando. Ajá. A menos que entremos y el Señor dice, ok, este es el plan. Este es el plan. Pescador de hombre, 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 pescador de hombre. Voy a soltar las aguas, las voy a llenar de... Todos esos van a ser peces, todo pez que ande coleando, porque los he resucitado a todos,
todo pez coleando, vosotros pescadores de hombres. ¡Wow! Esa madre va a salir con las redes corriendo colina abajo a tirar las redes. Rapidito. ¿Sí o no? Así es como el Señor quitará las lágrimas de esas madres. Porque la otra alternativa es quitar la memoria. Y eso no me vale a mí. Porque si me quitas la memoria de que yo existí o me quitas la memoria de mis hijos, entonces ya no soy yo. Si me quitas a mí en la eternidad la memoria de mis hijos de mi mente, ya no soy yo, porque yo soy quien soy, porque en su día cogí a un niñito después de 54 horas de parto, lo cogí y dije, ¡es un niño! Eso también me ha hecho a mí. Yo soy mi hijo Nicolás. Y si tú me lo quitas y su memoria de él, yo dejo de ser yo. Así que tiene que ser otra manera para que el Señor quite las lágrimas de todos los redimidos. ¡Ey! Puede que esté equivocado, pero es que la alternativa no me atrae para nada. Y un Dios que me hace disfrutar. Venga, Óscar, baila, baila. Que estamos de fiesta, que estamos de bodas. ¿Y los otros? Ah, los otros están ahí quemándose. No te preocupes, tú baila. No me encaja. Y para algo el Señor nos ha dado razonamiento. Hay gente que me dice, Óscar, es que razonas demasiado. ¿Se supone que es una acusación? ¿El que te acusen que razonas demasiado? ¿Se supone que es una acusación? ¿Acaso no tenemos que pensar? Os he comentado con lo de las parábolas. Está ahí clarísimo. Todo ocurre el día que llega. El día que llega, el día que llega, el día que llega, el día que llega. Es el día que llega. Y para ese día es un día más cerca. Y nosotros no tenemos por qué estar esperando 1000 años, entre comillas, parte 3, 1000 años, entre comillas, parte 3. No tenemos que esperar 1000 años para eso. Hoy es el día de salvación para ti. ¿Ok? La siguiente parada, en las nubes del cielo. ¿Ok? Cerramos con una oración. Gracias, Señor, por tu bienaventuranza. Gracias, Señor, por tu plan de salvación. Señor, hay detalles, hay específicos que yo desconozco, que no he dado todavía con ellos, y cronologías que no quiero poner bajo cemento. Yo lo que sé es que el final es el final feliz, del que es el alfa y el omega, el que hizo todo por él y para él. Así que si alguna de las cosas de la cronología no está exacta o correcta, y hay todavía muchísimas cosas que no entendemos, descansamos en lo siguiente, que tú eres el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar allá. Que el Señor os bendiga mucho. Parte 3 la próxima semana. Estaremos subiendo la parte 1 y la parte 2 esta semana que viene, ¿ok? Serán parte 1 y luego parte 2. Dejaremos un día y luego parte 2, ¿ok? Muchas bendiciones. Chao, chao, bendiciones. Costa Rica. Cecilia. Adiós, un abrazo, Dios les bendiga desde Colombia. Somos todos salvos en su gracia. Amén. Amén, amén. Dios bendiga desde Puerto Rico. Saludos desde Cibate, Colombia. Bendiciones desde España. Su plan es perfecto. Bendiciones para todos. Me hace muy feliz todo esto. No me dejas sorprender, realmente.